You. Max. Tenemos un máximo de 20 minutos. Máximo. 20 minutos, ok. Ajá, puedes contarnos muchas cosas. Sí, o sea. Yo te voy a decir, bueno, cómo empezó y qué retos enfrentaste en la pandemia, mil cosas. ¿Sale? ¿Estamos listos? Ya, Angie. cuando guste. Lista. Sí. Espérame, te voy a subir un poquito el micro a ti. Estás más alto que la que vino ahorita. Tengo una canción en la mente. Ok. Estamos grabando. Estamos grabando. Angie, quita el timer. Listo. Va. Actívese. Estamos en Cuéntame tu historia y el día de hoy nos acompaña el maestro César Octavio Tencle Cruz, quien da clases en el Colegio Valladolid, una secundaria de Emiliano Zapata. Maestro, bienvenido a este espacio radiofónico. El día de hoy queremos que nos cuente su historia en la pandemia, porque por ahí un pajarito me contó que tuvo mucho éxito en la forma en que empezó a dar las clases. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad, pues es una gran noticia que pues nos estén tomando en cuenta a los maestros, a los docentes en cuanto a las estrategias, a las metodologías y a los diversos tipos de instrumentos para pues dar unas clases que impacten en los alumnos y en los estudiantes. Bueno, pues yo la pandemia consideré que los estudiantes fue un cambio drástico para ellos. Si un adulto lo siente de esa forma, yo creo que un niño y un adolescente pues es todavía más considerable pues el hecho de encerrarse tanto tiempo en casa, dejar de asistir a eventos sociales, porque pues están en una edad de que tienen que desenvolverse, tienen que salir, tienen que conocer nuevas experiencias y nuevas personas. Bueno, pues yo me di a la tarea de tratar de pues implementar otro tipo de estrategias, sobre todo de la enseñanza, de la historia, ya que yo estoy especializado en esa materia. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre la historia tiene esa imagen de memoriza las cosas, fechas, nombres, lee y pues nada más es eso, ¿no? Y entonces los alumnos o los estudiantes pues no solamente quieren eso, también quieren tratar de asimilar el conocimiento, quieren algo práctico, algo dinámico. Bueno, ¿yo qué hice? Pues basándome en las historias que pues cuentan en televisión, en radio, en redes sociales, ¿no? Respecto a la dramatización de acontecimientos históricos o personajes históricos, yo me di a la tarea pues de darles esa experiencia, ¿no? De que vivan la historia, porque pues es algo que a mí me apasiona mucho desde muy pequeño. Yo cuando iba en la primaria les explico a mis alumnos, mis maestros nos llevaban a cada fin de año escolar, nos llevaban al Tajín, a Zempoala, a Palenque y otras diversas zonas arqueológicas. Entonces pues yo creo que desde ahí me nació ese impulso por conocer el pasado. Hasta la fecha pues me sigue gustando. Entonces yo traté de implantar pues dramatizaciones o representaciones históricas de los temas que hemos venido viendo. Qué interesante, maestro. Sus clases eran, entiendo, a través de alguna plataforma digital, que fue la plataforma Zoom en su mayoría. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue la primera reacción, más bien cuál fue la primera reacción de sus alumnos después de su primera dramatización? Pues yo creo que fue de sorpresa y también fue de algo que no esperaban, ¿no? Algunos me dijeron, maestro, pues yo nunca había visto a un maestro atreverse a prácticamente a, pues, ¿cómo decirlo? A hacer un poco el ridículo. Romper los esquemas. Romper los paradigmas o los estereotipos típicos del maestro serio,
del maestro imparcial a la hora de contar las cosas, en este caso de la historia, porque yo tuve buenos maestros, sin embargo, pues ellos lo asumían de una manera más seria y más imparcial, o más, digamos, que no vinculara tanto más la teórica. pasión, el sentimiento, más Claro. que nada lo teórico, lo científico y la metodología de la historia. Maestro, cuéntanos cuál fue su primer personaje y su primer vestuario. Bueno, pues esa idea surgió en el 2019, un poquito antes de la pandemia. Fue respecto a la conmemoración de los 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, que acaba de ocurrir hace unos meses, particularmente en agosto del 2021. Nosotros pues quisimos como presentar ese choque cultural entre dos civilizaciones, entre la europea y la mexica o la indígena. Entonces yo interpreté a Moctezuma Xocoyotzin en cuanto a la contemplación de los 10 presagios, 8 presagios, disculpen ustedes, que pues presenció 10 años antes de la llegada de los españoles, como una parte mística, una parte espiritual del hecho. Entonces yo quería tratar de hacer comprender a los jóvenes o a los adolescentes cómo fue ese choque psicológico por parte de las dos culturas al entrar en contacto en la conquista. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuéntanos, ¿qué vestuarios utilizó? ¿Utilizó algún penacho? ¿Utilizó qué? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo en las tiendas de disfraces pues venden algunos artefactos, sin embargo yo ideé algunos. Por ejemplo, me proporcionaron un penacho de plumajes, me proporcionaron también vestimenta de manta, sí, propia de los indígenas, y ya yo lo que hice fue pintarme el rostro, los brazos y la parte superior de mi cuerpo, porque precisamente en los códices yo me basé en los códices, o trato de basarme en lo más esencial o en lo más científicamente histórico de los códices, de las fuentes históricas, para dar una idea de lo que estaba ocurriendo en aquella época. Entonces también diseñé algunas escenografías con papel craft, con cartulina, con cartón, y pues también traté de elaborar o de conjuntar a mis alumnos para que me ayudasen a elaborar las escenografías. O sea, incluso invitó a los alumnos para que participaran en toda esta escenografía y toda esta puesta en escena prácticamente. Efectivamente. ¿Y lo hacían desde su casa? ¿Tenían algún punto de reunión? ¿Todos llevaban materiales? ¿Cómo lo hacían? Bueno, como lo expliqué hace un momento, pues como fue en 2019, unos meses antes de la unos pandemia. meses antes, ok. Todavía los involucré, sin embargo, vi que resultó exitoso y lo implementé ya en las siguientes clases. Y bueno, pues a través de la plataforma Zoom pues se me facilitó bastante, porque los chicos, de hecho, muchos tenían sus cámaras apagadas. Entonces lo que yo hice fue implementar esas estrategias, y fue así como logré que la mayoría prendieran sus cámaras. O sea, Como antes que no lo ponían. No lo hacían. O sea, ver a un maestro únicamente hablando o sentado, Exactamente. o su cara o su imagen, les daba ¿cuál era? O sea, ¿cómo podría definir que se sentían aburridos, cansados? ¿Cómo percibía a sus alumnos? Tal vez un poco, al principio un poco aburridos, por el hecho de que la materia de historia y las materias teóricas, de hecho, a los chicos les cuesta un poco más de trabajo, como que ellos quieren más práctica, más dinámica. Entonces, a partir de las representaciones o dramatizaciones históricas, pudimos pues vislumbrar esa posibilidad de implantarlas, no todas las clases, pero de manera más frecuente, porque así ellos demostraban como más interés y más atención en las clases. Qué interesante, maestro. Entonces, todos participaron y ellos sabían que de esta forma iban a poder aprender de una nueva manera, ¿no? Así es. Bueno, pues finalmente el conocimiento también se puede transmitir de manera apasionada y de manera lúdica, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mejores métodos que existen. Es decir, que dejemos una plantita o sembremos una plantita en el alumno a través de los juegos, a través de las dinámicas, para que ellos puedan posteriormente hacer más preguntas, ¿no? Claro. Maestro, ¿usted notó algún cambio representativo en las calificaciones de sus alumnos? En algunos casos sí, afortunadamente fueron la mayoría.
¿sí? Ajá. Pudieron subir un poco su promedio y pues de hecho ahorita que ya estamos en presencial me están pidiendo que hagamos más obras y en este momento pues me están ayudando algunos grupos a elaborar porque vamos a poner en escena otra obra. La obra se va a titular el Redentor, que es básicamente la narración de cómo fue el choque religioso entre España y América, y pues vamos a hablar sobre un fraile, vamos a hablar sobre algunos indígenas, cómo el lenguaje, el náhuatl, el castellano, el maya, el otomí, fueron algunas limitantes para que esa nueva religión se implantara. Y bueno, pues tal vez causemos un poco de polémica porque pues vamos a tratar de representar cómo fueron las dos caras, ¿no? Una cara bonita de la historia, bueno, la religión, chalala. Y la otra cara pues fue como una especie de obligación o imposición por parte de los españoles hacia los indígenas. Una nueva manera, ¿no? Así es, bueno, pues finalmente el conocimiento también se puede transmitir de manera apasionada y de manera lúdica, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mejores métodos que existen, es decir, que dejemos una plantita o sembremos una plantita en el alumno a través de los juegos, a través de las dinámicas, para que ellos puedan posteriormente hacer más preguntas, ¿no? Claro. Maestro, ¿usted notó algún cambio representativo en las calificaciones de sus alumnos? En algunos casos sí, afortunadamente fueron la mayoría, ¿sí? Pudieron subir un poco su promedio y pues de hecho ahorita que ya estamos en presencial me están pidiendo que hagamos más obras y en este momento pues me están ayudando algunos grupos a elaborar porque vamos a poner en escena otra obra. La obra se va a titular el Redentor, que es básicamente la narración de cómo fue el choque religioso entre España y América, y pues vamos a hablar sobre un fraile, vamos a hablar sobre algunos indígenas, cómo el lenguaje, el náhuatl, el castellano, el maya, el otomí, fueron algunas limitantes para que esa nueva religión se implantara. Y bueno, pues tal vez causemos un poco de polémica porque pues vamos a tratar de representar cómo fueron las dos caras, ¿no? Una cara bonita de la historia, bueno, la religión, chalala, y la otra cara pues fue como una especie de obligación o imposición por parte de los españoles hacia los indígenas a creer en otro dios, en otra cosmovisión muy distinta, ¿no? Es lo Yo que creo que decir. sí van a generar un poco de shock. Maestro, ¿qué les dice a sus alumnos en este momento? Bueno, pues la verdad les doy las gracias porque pues me han posibilitado, me han ayudado y me han brindado esa confianza, y pues espero que podamos más adelante seguir elaborando las representaciones y sobre todo que pues deje huella, ¿no? No yo, sino la historia en ellos, que sepan que la historia no nada más es memorizar fechas o nombres, sino también es una forma de entender el mundo que nos rodea y de probablemente atender acontecimientos que sucedan en el futuro, como son las guerras, las pandemias, entre otras cosas. Pues yo creo que usted ya dejó huella en cada uno de ellos, porque yo en lo particular nunca vi a uno de mis maestros, y menos de historia, pues como dice, de forma ridícula, ¿no? Yo creo que si lo hubiera visto así, hoy me acordaría de todas las fechas, pero yo creo que fue su culpa que no me acuerde de ellas. Maestro, me comenta que tiene un canal en YouTube, porque seguramente muchos radioescuchas van a querer escucharlo, van a querer verlo y van a querer poder seguir sus pasos y sobre todo, ¿por qué no aprender también a través de sus clases grabadas, pues un poco de la historia que a todos nos hace falta? Bueno, pues me pueden encontrar en YouTube como Gilgamesh Tencle, pues ahí estoy subiendo videos no solamente de historia, también hablo de libros, tengo una sección sobre libros, tengo una sección de política y también pues yo estoy cubriendo algunos eventos culturales dentro de la ciudad de Jalapa y alrededores. Muy bien, maestro, invite a los estudiantes a que se apasionen, a que les guste un poquito más, a que siempre tengan esa posibilidad de poder investigar algo nuevo. Bueno, pues yo les diría a ustedes que el conocimiento no solamente son los libros o son lo que escuchan por parte de nosotros los maestros, sino que nosotros lo que hacemos o intentamos hacer es
sembrar una semilla y que ustedes se interesen y que ustedes pregunten, que ustedes cuestionen, porque créanme que ustedes son privilegiados porque tienen mucho más fuentes de información con las que mi generación y las que les precedimos contaban. Entonces yo creo que tengan un espíritu investigador, que cuestionen, que pregunten todos los paradigmas que existen y que hay en el presente y en todas las sociedades. Ese es como mi punto de vista respecto a esta invitación a los estudiantes. ¿Y qué les dice a los maestros? Bueno, a los colegas, particularmente a los de historia, pues tratemos de apasionarnos, tratemos de convencernos de que la historia no solamente es llegar y pues vamos a ver el libro y vamos a escribir una cantidad enorme de efemérides y de nombres, sino que tratemos de darle esa pasión, esa vocación que debemos de tener para transmitir el conocimiento, es decir, que los alumnos nos vean apasionados, nos vean sentimentales al transmitir el conocimiento, que no seamos tan fríos, que no seamos tan calculadores a la hora de impartir un conocimiento, ¿no? Y justamente de eso habla la nueva escuela mexicana, es lo que propone, ¿no? La integración entre pues todos los individuos para generar comunidad y para hacer como del conocimiento una práctica común y cotidiana entre la familia, entre los alumnos, entre nuestra comunidad, entre nuestros vecinos. Qué bonito mensaje nos deja el día de hoy, maestro César. Y bueno, la verdad es que esperemos poderle hacer una nueva entrevista y que nos vuelva a visitar para que nos cuente sus nuevas experiencias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues mando un saludo a mis estudiantes del Colegio Valladolid y también pues la invitación es a que los docentes de todas las materias pues intentemos acercarnos a ese punto pasional y de vocación para poder implantar a nuevos y futuros ciudadanos responsables y críticos. Muchas gracias, maestro César. Hasta la próxima. Buenas tardes, pues yo soy... Espérame. Perdón, ¿es atemporal? Okay. Muy buenas tardes, no, porque no se lo van a poner en la mañana y luego lo van a volver a pasar. Okay. Entonces, hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio, gusto en saludarlos, gracias por estar aquí. Colegio Valladolid, secundaria, quien da clases en el Colegio Valladolid, una secundaria de Emiliano Zapata.